Y estamos estudiando una serie que le hemos llamado Restaurados para Restaurar. Y hay un título que es en el que estamos enfocados, es lo que nos toca hacer. Hablando precisamente que todo aquel que se ha convertido al Señor, que ahora es un hijo de Dios, tiene compromisos para que se note el cambio en la vida de la persona. Y entonces, así que vamos a ir a la palabra de Dios. El primer texto que vamos a tomar de base es 2 Corintios 5:17 en la Nueva Traducción Viviente. Como sea, amados, que va a quedar un rato sentado, así que le molesto que se ponga sobre sus pies para que leamos la palabra y por supuesto podamos orar. Mire lo que dice 2 Corintios 5:17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Note cómo lo dice esta versión, porque la Reina Valera dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Pero en esta versión dice que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Luego sigue diciendo: la vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Le invito a que cierre sus ojos. Señor, gracias. Hemos leído tu palabra en esta mañana y suplico, Señor, la ayuda de tu Espíritu Santo, que hables a tu pueblo, que bendigas la vida de todos, que salgamos retados, salgamos exhortados, consolados, animados a través de tu palabra en esta mañana. Bendice a todos, Señor, en el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor. Tomen sus asientos, amados. Restaurados para restaurar, esta es la parte número 9 de esta serie. El domingo pasado veíamos el pasaje de Romanos 12, versículos 1 y 2, donde el apóstol Pablo dice que os ruego pues por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Luego dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, si queremos que la imagen de Jesús se refleje en nuestra vida, hay ciertas cosas que uno debe de hacer. Entonces, eso tiene que ver con la práctica de la vida cristiana. En otras palabras, lo primero que uno tiene que saber es que fuimos comprados con la sangre de Cristo y como tal necesitamos presentar nuestros cuerpos al Señor. Decirle a Dios: este es mi cuerpo, yo lo pongo en tus manos, quiero que tú me transformes, me ayudes a cambiar esas áreas donde no puedo por mí mismo. Pero que usted esté consciente, ¿ve?, de presentar su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y luego dice que es vuestro culto racional. Es decir, que lo que hacemos tiene que ser con entendimiento. Usted viene a la casa de Dios y adora, tiene que ser con entendimiento. Alaba, tiene que ser con entendimiento. Escucha la palabra, tiene que ser con entendimiento. Por eso decíamos que no puede uno estar en la casa de Dios distraído, porque sabe qué es lo que está haciendo. Está adorando, está alabando o está recibiendo una palabra de parte de Dios. Ahora, decíamos que para que una persona cambie, sea transformada, es necesario cambiar la manera de pensar. Y esa forma de pensar antigua tiene que ser cambiada por la forma de pensar de Dios. Es decir, Dios piensa diferente a cómo piensa el mundo. ¿Cómo piensa Dios? Está escrito en la palabra. Cuando usted está de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, usted estudia la palabra de Dios, usted lee la palabra de Dios, medita la palabra de Dios, usted memoriza la palabra de Dios, usted practica la palabra de Dios, entonces su mente es renovada. ¿Ve? Aquellas cosas viejas
Salen y comienzan a ser implantadas cosas nuevas. Pero esa es responsabilidad de cada creyente. No es que usted va a agarrar la Biblia y la va a poner de almohada y ahí se le va a pasar todo, ¿verdad? No, no. Así no funcionan las cosas. ¿Ve? Es necesario que uno aparte tiempo día a día para poder entregarlo al Señor, para buscar de Dios, para consagrarnos al Señor. Ahora bien, el texto que hemos visto, aunque es muy conocido, sabemos que si nuestra vida le pertenece a Cristo, entonces nos hemos convertido en una nueva persona. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y que la vida antigua ha pasado y que una nueva vida ha comenzado. ¿Cuándo comienza esa nueva vida? Desde el momento que usted se convierte a Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora bien, entonces, hay cosas, como le digo, que nos toca hacer. Y amados, vivimos en una sociedad que busca cambiar su apariencia. Cada ser humano busca cómo verse bien. Y usted ve muy seguido, por ejemplo, en Facebook. Eso fue hace 2 años, hace 4 años. Así me veo hoy. Y así ponen las personas, ¿verdad?, de cómo su vida de hace unos años y la vida actual. Pero óigame, eso es el aspecto de apariencia. Pero debemos de saber que lo que Dios quiere es un cambio en el corazón. Porque una persona puede cambiar su aspecto, su apariencia. Va, por ejemplo, una mujer a la sala de belleza, se hace un peinado, le pintan el cabello, la maquillan, se ve diferente. Pero los hombres no necesitamos ir a un lugar así, por supuesto, porque entonces ya se le dobla la mano, ¿verdad? Pero fíjese, Dios quiere, amados, un cambio interior. Todos nos cambiamos la ropa. Hay gente que cambia de casa, algunos cambian de pareja, incluso de trabajo, otros cambian de religión. Pero Dios no vino únicamente a mejorar nuestra apariencia. Él quiere un cambio interior. Y cuando hay un cambio interior, se nota también en lo exterior. Se nota en todo lo demás, en el hablado, en la forma de tratar a las personas, etcétera, etcétera. Así que en el capítulo 4 de Efesios, el apóstol Pablo pasa de la doctrina, óigame, de práctica durante esos primeros 3 capítulos y luego nos enseña quiénes somos en Cristo. Pero en este capítulo 4 dice cómo debemos de vivir la nueva vida. En otras palabras, es como cuando usted entra a una nueva empresa. A usted le dice, mire, en esta empresa manejamos las cosas de esta y de esta manera. Entonces usted se adapta a ese lugar. Entonces, cuando no conocíamos a Cristo, hacíamos las cosas como nosotros nos parecíamos. Pero ahora que ya hemos tenido un encuentro con el Señor, tenemos que aprender de Dios a través de la palabra. Así que, amados, hoy vamos a ver algunas verdades muy importantes que nos van a ayudar o nos van a retar a que en nuestra vida haya un cambio de verdad. Entonces, para ello vamos a ir a Efesios capítulo 4. Vamos a comenzar primeramente leyendo el versículo 17. 4:17 de Efesios. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces, note, la primera exhortación, ya como digo, de la vida práctica, lo que dice el apóstol Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, es que el creyente no se tiene que conformar a la vida que antes tenía. ¿Cómo era su vida antes de venir a los pies de Cristo? A usted no le interesaban las cosas de Dios, no le interesaba la obra de Dios, no le interesaba su vida espiritual, no le interesaban las cosas del Señor. Y si era religioso, pues nada más era algo que como para llenar aquella área que uno dice, bueno, por lo menos yo tengo una religión. No, aquí está diciendo cómo debe de ser ahora la nueva vida. Entonces,
Eso significa que Dios nos sacó de la vida de antes a una nueva vida hoy. Es lo que hemos dicho, que el Señor nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora bien, fíjese bien, ¿cuáles eran las características o cuáles son las características de una vida lejos de Dios? La primera de ellas lo dice en ese versículo. Fíjese, el 17 dice, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué significa andar en la vanidad de la mente? Oigan, la palabra vanidad en el griego aquí significa vaciedad en cuanto a resultados. Es decir, no alcanzando los resultados para lo que había sido dispuesto debido al pecado. En otras palabras, Dios esperaba del ser humano una respuesta positiva, el hecho de conocer que existe Dios y que Dios espera que cada uno de nosotros le dé resultados. Entonces, a eso se refiere una mente vacía, es decir, una mente sin Dios. Muchas personas pueden tener conocimiento. Por ejemplo, usted ve que existen las universidades, hay gente, amados, que es muy preparada, pero no educada. Yo he conocido gente porque son bien cabezones, es decir, saben mucho, pero no saben de educación. Ya porque jefe en una empresa puede tratar a los demás como que fueran animales. No es así. Entonces, tienen conocimiento, pero no tienen educación. Entonces, es que eso, amados, realmente uno para ser educado tiene que aprender a ser humilde también. ¿Ve? Entonces, así que existe tecnología, inteligencia artificial, pero las personas pueden tener mucho conocimiento de lo que hay en el mundo, pero vacíos con respecto a las cosas de Dios. Entonces, quiero que vea lo que dice el Salmo 10:4. Salmo 10:4. Oiga, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay, oiga, Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Ve? Es decir, una persona que está lejos de Dios no le interesa y ni piensa en Dios. Ahí puede ver qué es lo que hay en la mente de una persona que no le interesan las cosas de Dios. Solo cosas malas. Ahora, entonces, lo primero que una persona, óigame, las características de una persona lejos de Dios, primero tienen una mente vacía o vanidad, como dice aquí. Lo segundo es que tienen el entendimiento entenebrecido. Mire lo que dice el versículo 18. Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Oiga, una persona que no tiene a Cristo, es decir, esto es aplicable antes de conocer al Señor y aplicable a nuestra vida. Note, primero dice que andan en la vanidad de su mente. Es decir, una mente lejos de conocer a Dios, la voluntad de Dios. Pero lo segundo que vemos acá es que tienen, dice, el entendimiento entenebrecido. Ahora, ¿qué significa la palabra entenebrecer? En el griego significa oscurecer, al igual que entenebrecer. Pero la Real Academia dice que entenebrecer significa oscurecer, llenar de tinieblas o hacer que algo se vuelva tenebroso. Entonces, quiere decir que una persona sin Cristo tiene la mente tenebrosa. ¿Cómo? La tiene en tinieblas. La tiene oscura. Entonces, eso es lo que enseña la Escritura. No pueden discernir la verdad espiritual. Óigame, Jesús dijo que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Ahora bien, la oscuridad no está en sus ojos, sino en su interior. ¿Cómo lo vemos? Romanos 1:21. Romanos 1:21. Mire lo que dice. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias,
sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Ve? Entonces, aquí habla de las personas, es decir, desde los inicios, que la gente sabía que Dios existía, conocía de Dios, pero ellos tomaron la decisión de volverse en contra de la voluntad de Dios. Dice que no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia. ¿Qué pasa cuando una persona conoce que existe a Dios y no le glorifica, no reconoce quién es Él? Bueno, y si no le da gracia, entonces la persona se envanece en su razonamiento. Es decir, sigue lo que el mundo piensa o la manera que él piensa, y el necio corazón, como dice este texto, se aparta de Dios. En su necio corazón se entenebrece. Ahora, lo tercero que vemos en este versículo 18, mire, dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. No te dice ajenos a la vida de Dios. ¿Qué significa? Están separados de la comunión con Dios y no les interesa. La vida física no significa que hay una vida espiritual. Una vida espiritual, amados, debe de ir acompañada con la vida física, pero sin embargo, la mayoría de las personas solo tienen vida física, pero no vida espiritual. Espiritualmente está muerto. Para que su vida sea nuevamente vivificada, tiene que venir a Jesús para que la persona entonces reciba esa nueva vida. Entonces, note, la persona sin Dios está lejos de esa vida que Dios demanda. Pero en el versículo siempre 18, al final dice, amado, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Note, habla de ignorancia y dureza de corazón. Por eso es que usted le puede hablar a una persona que no ha tenido un encuentro con Jesucristo y tiene un corazón duro. Aquí lo dice. ¿Por qué? Porque también hay ignorancia. ¿Por qué hay ignorancia? Porque no conocen lo que dice la palabra de Dios. Y entonces, al no conocer la palabra de Dios, viven ellos en esa ignorancia. Y a causa del pecado, el corazón se endurece. Entonces, note esas 4 características. Primero, dice que andan en la vanidad de su mente, tienen el entendimiento entenebrecido, luego ajenos de la vida de Dios, es decir, lejos de la comunión con Dios, y luego que hay ignorancia y dureza en el corazón. Ahora bien, pero hay una quinta característica, y lo dice el versículo 19. Mire lo que dice. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Avidez aquí significa codicia, deseo de beneficio. Entonces, la palabra lascivia denota exceso, licencia, ausencia de freno, indecencia. Entonces, una persona que en verdad pierde la sensibilidad es que su conciencia se vuelve cauterizada, es decir, dura. Entonces, una persona que tiene la conciencia dura, si peca, hace malo, no siente. ¿Por qué? Porque la conciencia se le ha endurecido o cauterizada. Entonces, al tener la conciencia cauterizada, le vale. Por ejemplo, imagínese usted, aquellos que han matado a uno, luego a otro, luego a otro. Como hubo aquí en el país, por ejemplo, las pandillas. Las personas, bueno, decían que se ponían cada lágrima representaba una muerte. No sé qué tan cierto es eso. Pero imagínese usted, al principio, al meterle el cuchillo a alguien, de seguro se sentía mal. Pero ya después ya era. Si no le daban nada, le metían el cuchillo, se sentían tranquilos. Y después incluso lo mataba. Tal vez el primero sentía un poco de remordimiento, pero después lo volvía a hacer. Después ya no. Era como matar un pollo. ¿Ve? Entonces,
¿Por qué? Porque el corazón se vuelve duro. La conciencia. La conciencia es la voz interior en el hombre que aprueba o desaprueba sus actos. Entonces, la conciencia, cuando a alguien le funciona, le dice, eso no está bien. Entonces, tenga cuidado cuando usted no sienta, hace las cosas malas y usted no siente nada. Eso significa que su conciencia está cauterizada, está dura. Y si ya no funciona, es como el carro, por ejemplo, que ya no le funciona lo de la temperatura. Usted nunca ve que sube, pero el carro está que se quema. ¿Ve? Entonces, así pasa con la vida de las personas que tienen, amados, o perdieron la sensibilidad, como dice este texto. Ahora bien, el pecado, amado, fíjese bien, destruye la conciencia y la persona ya no siente vergüenza, ya no siente temor de Dios y ya no siente necesidad de arrepentirse. ¿Ve? Por eso es que el creyente sabe, amados, que es necesario revisar si mi conciencia todavía me funciona. Porque, oigan, amados, porque si no, el pecado nos va endureciendo. Mire, se dice, amado, que cuando una rana es colocada en agua hirviendo, salta inmediatamente. Yo no sé, pero se dice que así es. Si usted agarra una rana y la tira a un agua hirviendo, de una vez salta, ¿verdad? Y sale. Pero si usted pone una rana en una olla, agua ambiente, y luego le pone fuego, comienza a calentar y después está hirviendo y la rana ni cuenta se da cuando ya se murió. ¿Por qué? Porque la rana se va acostumbrando a la temperatura. De tal manera que llega el momento donde se muere. Entonces, el creyente que se acostumbra a una vida desagradable a Dios, eso va sucediendo. Y luego la persona ya no siente nada. Antes se sentía mal porque cometía alguna cosa. Hoy ya no. Lo ve normal. ¿Por qué? Porque le pasa como la rana. Entonces, eso es donde uno debe de tener cuidado. Amados, lo segundo que quiero ver en este pasaje de Efesios capítulo 4 es que está en el versículo, más bien dicho, 20 y 21. Mire lo que dice. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ahora, fíjese bien, lo primero que vemos acá, que Cristo es el modelo a seguir. ¿Cómo era la vida de Jesús? Entonces el apóstol Pablo dice, miren, ustedes no pueden acoplarse a la manera como vive el mundo, ni tampoco pueden seguir viviendo como antes vivían, porque no han aprendido así a Cristo. Mire el versículo 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme la verdad que está en Jesús. Es decir, ¿cómo fuimos enseñados por él? A través de la palabra. Entonces, note, Jesucristo no vino a modelar una religión. Es más, Jesucristo no trajo una religión. Ya hemos dicho que la religión es el intento del hombre por acercarse a Dios. Entonces, Dios quiere una relación y una vida transformada, y eso solo lo puede hacer el Señor cuando alguien rinde su vida a Él. Entonces acá está diciendo que la vida cristiana no consiste solamente en conocer doctrinas, consiste en conocer a una persona, y esa persona es Jesucristo. Ahora bien, hay tres acciones importantes para un verdadero cambio. ¿Cuáles son? Versículo 22. Esto es muy importante que lo asimilemos. Mire lo que dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué tenemos que hacer? Despojaos del viejo hombre. ¿Qué pasa con ese viejo hombre? Mire, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Primero, óigame bien.
Primero, aquí la palabra viciado, que no es una palabra conocida con nosotros, excepto aquí en este ejemplo, es corromper. La palabra viciado es que está corrompida. Ahora, lo primero que tenemos que ver, la primera acción de una persona que ahora se ha convertido a Cristo, que es un hijo de Dios, la primera acción que vemos acá es que dice que hay que despojarse del viejo hombre. ¿Qué significa esta palabra despojar? Es quitarse la ropa vieja, pues. ¿Ve? Entonces, en otras palabras, aquí describe un vestido sucio. El viejo hombre representa nuestra naturaleza gobernada por el pecado. Y que esa naturaleza no se puede maquillar. Es necesaria despojarse, quitársela. Ahora, despojar en el griego significa sacar de uno, dejar y desechar. Entonces, lo que Dios nos manda es a desechar el viejo hombre. Ahora, pero no solo eso. La Real Academia, la palabra despojar significa privar a alguien de lo que goza y tiene. Eso es despojar. Mire, le despojó de sus bienes, le despojó. Entonces, eso significa despojar. Y desposeerlo de ello con violencia. En otras palabras, Dios nos manda que ese viejo hombre uno tiene que despojarse. Ahora, ¿cómo me despojo? Es la pregunta. Bueno, es que yo rindo mi vida a Jesús en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, yo voluntariamente le digo al Señor, mi vida te pertenece y ese viejo hombre te lo entrego. Ahora, es importante saber que no se puede hacer eso en nuestra fuerza. Es necesario pedirle la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque, óigame, la vieja naturaleza siempre estará allí. Por eso es que hay un pleito entre el espíritu y la carne, porque la carne es la vieja naturaleza. Pero esa naturaleza la tendremos hasta que muramos. Pero lo que uno debe de hacer es despojarse de esa vieja naturaleza. ¿Cómo me despojo? Ya no haciendo lo que antes hacía o lo que el viejo hombre hacía. Eso es lo que a eso se está refiriendo la Escritura. Pero lo segundo que encontramos en el versículo 23, mire lo que dice el 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es lo que veíamos en Romanos capítulo 12:2. Entonces, la palabra renovar, ¿sabe lo que significa según la Real Academia? Significa hacer como de nuevo algo o volver a su primer estado. Luego, sustituir una cosa vieja o que ya ha servido por otra nueva de la misma clase. Entonces, nadie puede tener un cambio en su forma de vivir si no cambia la manera de pensar. Si una persona piensa como piensa el mundo, seguirá siempre de la misma manera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y qué significa tener la mente de Cristo? Es que Jesús tenía una mentalidad sana, una mentalidad que era conforme a la voluntad de Dios. Él estaba empapado de la palabra. Él tenía, amados, el deseo siempre de hacer lo que era bueno delante de los ojos de Dios. Entonces, aquí cuando habla precisamente de renovar nuestra mente, es una acción que tenemos que hacer constante. ¿Cómo lo hago? Yo leo la palabra, medito en la palabra, hay que estudiar la palabra, hay que aplicar la palabra, hay que aprenderse la escritura, aprenderse los libros, aprenderse versículos. Usted se va empapando cada vez de la palabra. Así va renovando la mente. De lo contrario, amados, no se le va a pegar nada. Hace muchos años, una empresa que yo trabajé, nos enviaron yo le he contado esta historia, nos enviaron a la fábrica que ese entonces era Formus. ¿Quién se acuerda de la marca Formus? ¿Quiénes bebieron leche Formus? Vendían también sorbete Formus. Ese tiempo era famosa esa.
Y mire, entramos a esa fábrica. Bueno, no me acuerdo ni a qué, pero nos dieron a comer sorbete. Y cuando regresamos a la empresa, como varios habíamos ido, a la empresa donde trabajaba la oficina, y dijo, mire, ustedes huelen a vainilla, dijo. Óigame, el olor se nos pegó. El olor a vainilla. Así que olíamos a sorbete nosotros. Entonces, ¿pero cómo fue eso? Es a dónde estuvimos. Cuando usted está más cerca de Cristo, algo de Él se le va pegando. Cuando usted está cerca y lee la palabra de Dios, algo de eso usted va atesorando. Y la gente puede ir viendo el cambio. ¿Ve? Pero eso significa que tiene que ser siempre constante. La pregunta, ¿usted se baña todos los días? ¿Qué pasa si se baña solo los domingos? Dice que por eso inventaron los franceses las lociones que son muy buenas. ¿Por qué? Porque dicen que poco se bañan, entonces se echan bastante. Ahora entonces, óigame bien. Pues así como nos bañamos todos los días, hay que irnos limpiando de esas cosas. ¿Y cómo lo hago? A través de mi comunión con Dios, la lectura de la palabra, la oración, la adoración, escuchar mensajes. Todo eso ayuda a que mi vida vaya limpiándose. Aunque Cristo dijo, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, pero vea usted que Dios nos manda a renovar nuestra mente. Así que, amado, para cambiar la manera de vivir, tenemos que cambiar la manera de pensar. Si usted no piensa como Dios piensa, ¿y cómo piensa Dios? Está escrito en la palabra. Crea lo que Dios dice, viva según lo que Dios dice y su mente va a ser cambiada. La tercera cosa que encontramos, y está en el versículo 24, aquí vamos finalizando. Mire lo que dice el 24. Y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Oye, fíjese en este aspecto. No basta, óigame, con despojarse del viejo hombre. Es la ropa vieja. No basta que usted, por ejemplo, cuando, yo no sé si pasa usted, pero usted viene de su trabajo, se quita la ropa y se pone unos chirajos ahí para andar en la casa. ¿Sí o no? Una calzoneta o qué sé yo, lo que usa en su casa. Porque no me diga que con la misma ropa usted se siente cómodo. ¿Ve? Usted no se siente cómodo. Imagine que en su trabajo le pide que llegue usted con corbata. O qué tal yo llegue a mi casa y voy a llegar con corbata y voy a me voy a sentar a comer y pasar todo el día con la corbata y con el saco. No, yo me quito esa ropa y me pongo cómodo para andar en la casa. Entonces note, cuando uno viene a Cristo, no solo basta quitarse la ropa vieja, es decir, el viejo hombre, sino, amados, que hay que ponerse la nueva ropa. Por eso dice el versículo 24, y vestidos del nuevo hombre. ¿Por qué? Porque somos nueva criatura. Ahora, fíjese bien, ¿cómo es ese hombre? Creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Entonces, no basta quitar, hay que vestir. Ese nuevo hombre tiene tres características. Primera, justicia. ¿Qué es justicia? Justicia es hacer lo recto y lo correcto delante de Dios y delante de los hombres. Por eso que no deben haber creyentes que sean tramposos, que procuran bajarse a otro, como lo decimos los salvadoreños. Que dicen, no, es que yo soy buzo. No, hombre, ese es trampolín. Entonces, el creyente ya no puede ser un trampolín, tiene que ser una persona justa. Y una persona justa es que le da a cada uno lo que le corresponde. Es como dice la Biblia, que respeto, al que honra, honra. Y es una persona que delante de Dios es correcta, es justa. Entonces, lo primero es justicia.
Justicia, por ejemplo, tiene que haber en todos los aspectos. En el aspecto económico, yo soy justo, por ejemplo, es un ejemplo, porque le doy a Dios lo que es de Dios y le doy al César lo que es del César. Cuando yo no hago eso, entonces soy injusto. ¿Por qué? Porque Dios me bendice y yo no soy justo. Porque lo justo es que yo le dé a Dios el 10%. Eso es lo justo. Le dé a la obra de Dios. Eso es ser justo. Porque eso lo dijo Cristo. Entonces no me puede decir alguien que es justo cuando en verdad no hace, aún con el manejo de dinero, de la manera que Dios manda. Entonces, pero este nuevo hombre tiene una segunda característica, en santidad. La santidad, amados, no se trata como algunas personas piensan que tiene que ver exclusivamente cómo se visten. Yo sé, la Biblia manda que las mujeres se vistan con pudor y modestia. Pero la santidad no es, amados, la fachada. La santidad tiene que ver con la vida, cómo lleva su vida. Es decir, la palabra santo es apartado, consagrado, dedicado. Es decir, que la vida nuestra tiene que estar apartada para Dios y no servir más a lo que antes servíamos. Entonces, a eso se le llama santidad. En otras palabras, de saber que Dios manda que viva para Él. Entonces, a eso se refiere. El nuevo hombre tiene características. Primero, justicia, santidad en verdad, como dice el texto. Y santidad dice de la verdad. Termino con esto. Cuando el hijo pródigo volvió a la casa del padre, óigame, la Biblia dice, amados, que este hijo, no solo el padre le quitó la ropa vieja, sino que le puso un nuevo vestido. ¿Ve? Entonces, además de poner el nuevo vestido, le puso anillo, le puso sandalias, lo perdonó y lo restauró. Eso es lo que Dios hace con la vida de la persona. En otras palabras, cuando uno viene a Cristo, viene con la ropa vieja. Pero al venir a Jesús y uno al recibirlo a Él como Señor y Salvador, Él nos perdona, Él nos limpia, Él nos da una nueva vestidura que es según Dios, es decir, es el nuevo hombre. Así que, amados, el creyente tiene que cambiar tanto por fuera como por dentro. Pero si una persona solo se enfoca hermanos, en lo exterior, pero en lo interior lo descuida, entonces no salimos de nada. Porque si no seríamos como los fariseos, que de apariencia eran santos, pero interiormente estaban podridos. ¿Ve? Entonces, ese es el punto. Entender, amados, que Dios, amados, nos dice que tenemos que vestirnos del nuevo hombre. Entonces concluyo. Pablo presenta aquí dos maneras de vivir. Una, según el viejo hombre, que está corrompido, o el nuevo hombre. No existe una tercera opción. Es decir, mire, yo soy medio viejo y medio nuevo, ¿verdad? O sea, no está, la Biblia no pone una tercera opción. Por eso leímos el texto de 2 Corintios 5:17. Ve que el que está en Cristo es una nueva criatura. Y que las cosas viejas pasaron. Pero ¿quién decide abandonarlas? Es uno. Óigame, la carne siempre nos va a querer arrastrar. Pero uno decide cómo vivir esa vida. Entonces, quiero que entienda algo. El evangelio no se trata, óigame, de prohibiciones o reglas, como dice o piensa la gente. Se trata que usted sepa quién es. Se trata que usted sepa de qué lado está. Si de los que conocen a Dios o de los que están perdidos. ¿Ve? Entonces, ese es el punto. Ese es el punto. Un creyente que vuelve a su vieja antigua o su antigua vida, dice el apóstol Pedro, que es como el perro que vuelve a su vómito. ¿Ya han visto ustedes comiendo un perro el vómito?
creo que es de las cosas más asquerosas es esa. Entonces, óigame, un creyente que se vuelve al mundo, vuelve al vómito. Es decir, aquello que antes hacía, lo vuelve a hacer nuevamente. Eso está tremendo. ¿Ve? Por lo tanto, si somos nueva criatura, tenemos que saber que la evidencia de que Cristo vive en nosotros no es únicamente levantar las manos en la iglesia, sino es vivir diferente, es hablar diferente, es pensar diferente, es perdonar diferente, es servir diferente. Porque esa es la evidencia de que Cristo mora en cada uno de nosotros. Así que termino. Todos tenemos la naturaleza carnal, pero de nosotros depende si nos dejamos dominar por esa naturaleza. ¿Ve? Eso es algo que usted lo decide. Para eso es que Dios nos ha dado dominio propio. El dominio propio dice, bueno, te someto o te somato, ¿verdad? Usted sabe entonces cómo tener dominio propio. Así que, amados, no se trata de ser religioso. Se trata de saber que somos una nueva creación. ¿Ve? Que la lucha la vamos a tener hasta que nos muramos. Hay una lucha. Va a dejar de luchar hasta que ya partamos de esta tierra. Así que no se deje dominar entonces por la vieja naturaleza. Pídale la ayuda al Espíritu Santo. Sí. Porque, óigame, no es por nuestra capacidad. Pero si usted rinde su vida a Dios y le pide la ayuda a Él es el que le va a ayudar. Sé que algunos me pueden decir en esta mañana, pastor, pero es que yo ya intenté varias veces, no puedo dejar este asunto, no puedo dejar las malas palabras, no puedo dejarme, bueno, usted ya sabe, el mal carácter y todo eso. Hay que ponerlo en las manos del Señor. Termino con esta ilustración. Hay una hermana que antes se congregaba aquí con nosotros hace muchos años, pero ella siempre ha tenido un respeto hacia mi persona. Se fue del país y sirve en otra iglesia, no en este país. Entonces, y me llamó hace más de una semana y me dice, pastor, yo quería hablar con usted. Y yo le digo, pues, ¿qué le puedo ayudar? Fíjese que me pasa una situación y parte es con mi pastor, donde el pastor hacía algo que a ella, como que a ella le afectaba. No es que hacía cosas malas el pastor, sino a veces algunas palabras que decía, porque ella también está en el ministerio de alabanza. Y entonces me dijo, cuando el pastor, por ejemplo, dice, tal persona canta bonito, entonces es como que decir, yo no canto bonito. Entonces eso le molestaba a ella, se sentía mal. Ella, por supuesto, sirve en el ministerio de alabanza, está en otro ministerio y me dice, pero yo le he pedido a Dios que Él procese mi vida. Ah, pues usted ya le dijo, le dije yo. Porque ella le ha dicho al Señor, ayúdame, cámbiame. Entonces yo le dije, mire, lo primero le dije es que Dios quiere tratar con esa área donde usted se siente mal, se siente insegura. Y ahí le dije yo una baja estima en usted. Por eso es que cuando como que le echan flores a otro, uno puede sentirse mal. Y es porque como yo no llego a ese nivel. Entonces lo primero le dije yo es que Dios quiere trabajar esa área. Y siempre, por lo general, para transformar a una persona, le dije yo, Dios va a ocupar a otro. Recuérdese,
¿Cuántos han ido a los ríos y han visto las piedritas tan lisitas? ¿Usted cree que esas piedras así eran? ¿Sabe de cómo es que se hicieron esas piedras así? De tanto limarse una piedra con otra piedra. Hasta que esas piedras le quitaron todo lo feo y hoy, amados, hasta las ocupan en algunos lugares para poner de adorno, así en los jardines, porque están bien lisitas. Pero otras piedras fueron las que hicieron así. Entonces, por lo general, cuando usted tiene algo que le molesta, le afecta, le cae mal, Dios a lo mejor está usando una piedra para pulirlo. ¿Ve? Entonces, no se resienta con la persona porque Dios la está puliendo. Porque ella me decía, mire, yo bien puedo hablar con el pastor. Y yo le dije, mire, lo segundo, que si usted puede hablar con él, puede decirle, pastor, fíjese que esa acción, lo que usted dice, mire, habla mejor del hermano, que la hermana canta más bonito. Pero yo le dije, mire, él no va a cambiar, a lo mejor no va a cambiar. Porque quien quiere que cambie, le dije, es usted. Dios quiere que usted cambie. Porque el problema usted lo tiene. Entonces, cuando usted se defiende, le digo, entonces Dios no lo defiende a usted. ¿Ve? Entonces, por eso es importante saber que usted va a encontrar personas que como que chocan. Y en la iglesia. Pero cuando usted se corre de la iglesia, por eso, usted siempre va a seguir con el mismo defecto. Y que Dios allá donde vaya va a buscar otra piedra para seguirle haciendo. Entonces, nadie en la iglesia es perfecto. Siempre hay cosas que Dios tiene que pulir de nosotros. Entonces, lo último que le dije yo a la hermana, mire, usted siente, le dije yo, se siente así porque su carne todavía está viva. Hay que crucificarla. Cuando uno crucifica la carne ya no siente nada. Es decir, que ya murió. Pero cuando uno rápido salta y quiere defenderse, ¿y quién dijo esto? Y uno, es tu carne, que se necesita. Hay que clavarla, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ya no le duela. Así que, hermana, le dije yo, por eso que usted se siente así, porque su carne todavía está muy viva y hay que matarla. Por eso que dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, si usted es de las personas que es muy delicada, Dios le falta mucho trabajar en su carácter. Que con tantito, amado, ¿quién no se ha hecho una pequeña herida en la mano? Y si usted le cae jabón, le cae sal, usted siente. Así. Pero si no, hasta lejía le puede caer y no siente usted. Pero si usted está afectado, una pequeña herida, rápido. Entonces, hay personas en la iglesia que así son, muy susceptibles, muy delicadas. Entonces Dios dice, tengo que trabajar esa área. Y a veces Dios tiene que usar personas o circunstancias para poder trabajar esa área en la vida del creyente. Así que es mejor, amados, que uno reconozca y decirle, Señor, esto no me gusta, pero ayúdame, Señor. Y ahí es cuando Dios va puliendo su carácter hasta parecerse al Señor. Así que, amados, si usted tiene ropa vieja, hay que quitar esa ropa vieja. Y el próximo domingo, si Dios permite, vamos a hablar algunas de esas cosas de la ropa vieja que uno tiene que dejar. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer?
repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10, y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.